Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de personajes, no sé si llamarlos históricos, pero fascinantes, antiguos, antiquísimos y misteriosos. El personaje de hoy se llama Melquisedec. Aparece, a mí lo primero que me viene a la cabeza es Melquíades en una novela de García Márquez, el premio Nobel colombiano, pero buscando en este personaje misterioso, Melquisedec, observamos que aparece referenciado en muchos tiempos y lugares. Aparece en el Génesis, aparece en los Salmos, aparece en el Pentateuco samaritano, aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el judaísmo, aparece en los rollos del Mar Muerto, Qumran, aparece en los comentarios de la Torá, en la literatura rabínica, en el Zohar, en el protestantismo, en el movimiento del último día de todos los santos, en el Islam. Nadie le pone fecha de nacimiento, nadie le pone fecha de partida. El rey de lo correcto, de lo justo. El rey de Salem, el príncipe de Elión, el Dios alto. No alto de altura, sino alto en lo alto. Así que para ello vamos a viajar a un podcast comparativo donde voy a utilizar alguna serie de autores que hablan de él de manera referencial. Uno de los puntos esenciales que hacen a la sagrada tradición primordial es el enigma, referente a Melquisedec, mencionado por la Biblia como sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y esto lo vamos a enlazar con un tema muy interesante que tiene que ver con el rey del mundo, el significado del rey del mundo, y cómo se unifican las tradiciones esotéricas de Oriente y Occidente. Basta tan solo mencionar al rey del mundo para que las mentalidades fanáticas e ignorantes piensen que se trata en realidad del Princeps Ujus Mundi, príncipe de este mundo del que hablan los evangelios como personificación del mal. Por supuesto, no podría cometerse un error más torpe y grosero, pues, como iremos viendo en el texto de hoy, el rey del mundo es en realidad, de acuerdo a la tradición esotérica, el logos planetario, es decir, el más alto y puro principio espiritual que actúa a nivel terrestre. Con René Guénon, este autor, del cual he hecho ya algunos textos y vamos a revisar algunos más, es menester señalar que este tipo de errores, que se repiten una y otra vez, especialmente en sectores dogmáticos y fanáticos, revelan precisamente una mentalidad satanista que lleva a la inversión de los valores en forma completa, confundiendo al sumo bien con el sumo mal. Un libro interesante es el de René Guénon titulado El Rey del Mundo. En el capítulo 3, bien entendido, nadie en sus cabales puede hoy admitir seriamente la existencia de Satán o de entidades demoníacas más que en sentido simbólico y figurado. Lo que se trata aquí es simplemente de marcar a fuego a ciertas mentalidades cegadas irremediablemente por la venda fatal de los errores de la ignorancia, el fanatismo y la superstición. Esto es importante porque en este podcast que llevamos haciendo ya un ratito, que tiene que ver con la historia de los infiernos, la historia del infierno, en el cual cada vez tenemos más claro cómo ha surgido esto en nuestra mente por ignorancia
y no tiene fin. Y no tiene fin porque hemos pasado de un infierno creado por el ser humano, de la naturaleza, le da por ahí, a un infierno psicológico creado también por las circunstancias de la vida. Y, como no, fomentado por las religiones. ¿Para qué? Para justificar toda una serie de recursos. También hay cosas y temas interesantísimos y libros interesantísimos y guías interesantísimos de cómo usar la mente, sin ninguna duda, pero tan confundido, tan entrelazado con esta historia de los infiernos, es un infierno mental que se nos escapa. Vamos, que no mandan en nuestro día, que no son cotidianos. Los que andamos buscando ciertas cosas, que son entendernos. Con Melquisedec estamos frente a lo que Ferdinand Ossendowski designó adecuadamente como el misterio de los misterios. Y queremos encararlo desde el punto de vista de las tradiciones cristiana, musulmana, hebrea y hinduista. Y para eso vamos a revisar testimonios de todos esos momentos, de todas esas creencias, de todas esas historias cristianas, musulmanas, hebreas e hinduistas. Y cada uno será entonces dueño de aceptar o rechazar el material expuesto, o mejor aún, de profundizar ahondando en las investigaciones. Ya que todo dogma y todo sectarismo constituyen obstáculos muy graves en la marcha hacia la verdad. Tales cosas resultan en el fanatismo. Quien en realidad sabe algo no necesita creerlo, y es por ello precisamente que la creencia y la ignorancia son hermanas inseparables. Tan pronto adoptamos un dogma y lo tornamos idea fija, estamos ya confesando que no sabemos en realidad gran cosa respecto del contenido, o que tenemos una intención, o que nos han comido la cabeza para llevarnos hacia un cierto lugar, cosa que ocurre cotidianamente. Desde el punto de vista iniciático, que es el que interesa, la creencia solo es útil en la medida en que genere devoción en el aspirante hacia un aspecto de la divinidad, o hacia el inicio de una búsqueda personal. Y sí, en mi opinión, sin mediador. Es por todo esto que mantener con celo la libertad de conciencia y de pensamiento es uno de los sellos inconfundibles de los auténticos buscadores de la verdad. Además, esta actitud resulta ser una insoslayable necesidad ética, pues no hay salvaguardia más eficaz para evitar caer en la vorágine del fanatismo. Entramos en libertad, salimos en libertad. Bien entendido, como puede hablar de fraternidad, de unidad o siquiera de convivencia, los sectarios que pretenden ser depositarios y dueños de la más alta y única verdad son en realidad los controladores del mundo. Y esto está infiltrado en lo ideológico, en lo político, en lo económico, en lo espiritual, como concepto, como teocracia, como guía. Naturalmente, las posiciones espirituales de tales personas en realidad no son más tristes que caricaturas de lo que la voz interior en realidad quiere sacar. Por una elemental razón de orden, y aquí ya entramos en la historia de Melquisedec, vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay dos pasajes y uno en el Nuevo Testamento que aluden a Melquisedec, a saber, Génesis 14, 2.18-24, Salmo 110 y la Epístola a los Hebreos de San Pablo, 7, 1, 4. Estas son las fuentes que podríamos llamar canónicas dentro de la tradición judío-cristiana. Comencemos pues por el Génesis. Abraham retorna tras vencer a Kedorlaomer y a los reyes aliados de este. Entonces Melquisedec, rey de Salem, paz, la aclaración de San Pablo, ofrendó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y diole a Abraham el diezmo de todo. Precisamente
en este entregar el diezmo se reconoce una actitud de obediencia y sumisión de parte de Abraham hacia Melquisedec. Como señala René Guénon y Jean Tourniac, que son dos autores que han escrito sobre este tema, esto es evidente de acuerdo al texto mismo y permite rechazar de plano la opinión contraria de algún exégeta hebreo como M. Casuto, que no está de acuerdo con esto. Pero esto no es todo. Aquí hay otros aspectos aún más importantes. En primer lugar, Abraham reconoce como adorador del Dios Todopoderoso, el Shaddai o Emmanuel, que Melquisedec adora a un aspecto más elevado del Dios único como es el Dios Altísimo, el Elión. Vemos además que Melquisedec es a la vez sacerdote y rey de Salem, pero Salem no es un lugar físico, ni era, como a veces se cree, el nombre primitivo de Jerusalén. Ese nombre era Jebus. Salem es un lugar ideal, un arquetipo celeste de la Jerusalén terrestre. Esto equivale a decir, con Guénon, que según la terminología tradicional usual, Salem era el centro del mundo a nivel espiritual, o al menos un centro secundario y subordinado a aquel. Esta hipótesis es robusta, se robustece cuando, por converger en el Melquisedec, el poder temporal y la autoridad espiritual, se los indica como alto iniciado en los misterios. Abraham, cuya autoridad no rebasa el marco de lo meramente religioso y exotérico, se subordina al sumo sacerdote y rey y es iniciado a su vez. Esta hipótesis se va a hacer cada vez más fuerte a la luz de las consideraciones que seguidamente voy a contar. Pasemos ahora al Salmo 110, del cual la cita es muy breve. Y dice así: Tú eres por siempre sacerdote según la orden de Melquisedec. Aquí hemos corregido deliberadamente el artículo el, que figura deliberadamente en las Biblias sectarias, sustituyéndolo por la orden de Melquisedec. También las razones de esto las explicaré un poquito más tarde. Por último, hallamos en la Biblia el pasaje de San Pablo, el que resulta, si se nos admite la expresión, el más sensacional en este aspecto. Dice allí: y que penetra más allá del velo, a donde entró por nosotros como precursor de Jesús, hecho a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Continúa luego San Pablo diciendo: en efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y le bendijo, el cual dio a Abraham el diezmo de todo entre lo mejor del botín. Luego se refiere al apóstol a Levi, indicando que éste ya se encontraba en las entrañas de Abraham cuando se pagó ese diezmo, y concluye al respecto señalando que el nuevo sacerdocio, el cristiano, surge a semejanza del de Melquisedec y no del de Aarón, lo que equivale claramente a considerarlo de rango más elevado. Resulta claro en primer lugar que Pablo se empeña a poner a Cristo a la altura de Melquisedec y no a la inversa como cabría esperar. Desde luego, este hecho merece especialísima atención, pero además, en las citas anteriores se ha omitido algo importantísimo que ahora menciono. San Pablo dice textual y explícitamente al respecto de Melquisedec: su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre ni madre, ni genealogía conocida, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. He aquí elementos nuevos y notables que corresponden o proceden de una tradición extrabíblica, pues ellos no se encuentran en los pasajes que ya hemos citado antes. El no tener padre ni madre ni genealogía supone que Melquisedec tiene un origen suprahumano, angélico. En ese angélico le podemos poner unos asteriscos y, si según mi amigo Mario Viniglio, no es mi amigo, es una manera de hablar, podría ser hasta extraterrestre. Estamos pues ante el portal de un gran misterio, pues ni siquiera de Jesús podía decir Pablo algo semejante. Veremos enseguida qué significa esto en otras tradiciones. Con René Guénon es menester sostener que el esoterismo es la dimensión interna, el corazón y la médula vivificante.
En suma, el principio legitimador de todo exoterismo, con X, incluyendo en este último a las corrientes religiosas convencionales. Lamentablemente, ni el autor citado, iniciado en el sufismo y ya antes en corrientes esotéricas occidentales, ni tampoco Jan Turniak, también iniciado en diversas formas tradicionales, lo fueron en el esoterismo hindú. Por esta causa, le resultó a las claras imposible un planteo integral del problema que nos ocupa, Melquisedec, en el sentido de contar con más amplia y profunda información doctrinal al respecto. Esto hubiera sido un paso muy grande y deseable en cuanto a perfilar más y más nítidamente la unidad de base de la tradición primordial, en base a una mejor comprensión del enigma de Melquisedec. Es más, la ecuación que plantea Turniak es la siguiente: Melquisedec es igual a la tradición primordial. Entendemos se le puede y debe añadir una igualdad más, a partir de la cual se puede juzgar en qué medida eran realmente legítimas las pretensiones de San Pablo. Melquisedec igual a Narayana, logos terrestre. Aquí, por razones de espacio, vamos a limitarnos al rey del mundo, de lo que explica Renon, y a Melquisedec de Turniak, para hallar abundancia de citas en lo tocante a la tradición judío-cristiana. Aquí resumiremos esta información para detenernos, en cambio, con gran detalle también en la tradición hindú, que estos dos autores, Guénon y Turniak, omitieron por desconocimiento. Existe además una fuente siria importantísima que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana y que estos autores eminentes también omiten mencionar. De este texto existen también versiones árabes y una versión alemana debida a Karl Betzold, que fue publicada en Múnich en 1883 y posteriormente vertida al castellano por Andreas Faber-Kaiser. Se trata de la caverna de los tesoros. Aquí aparece una nueva clave que veremos repetirse una y otra vez. Cito el texto. Y le dijo Sem a Melquisedec: tú eres el servidor del Altísimo Dios, porque a ti solo Dios te eligió para que sirvieras ante Él en este lugar. En esto no hay nada nuevo respecto al texto bíblico, salvo la aparición de Sem, hijo mítico de Adán y Eva. Esto es una forma de resaltar el origen atemporal y extrahistórico del sacerdocio de Melquisedec, pero luego se agrega el hecho anunciado que será un leitmotiv constante en el tema en las más diversas fuentes y tradiciones. Melquisedec, en su apariencia externa, es un muchacho joven y por siempre conservará tal aspecto y mantendrá su función sacerdotal y real. Desde luego, esto evoca de inmediato al rey del mundo en la tradición hindú. Allí se lo venera con el nombre de Sanat Kumara, literalmente el eterno muchacho, así denominado en su aspecto del Mahabrahma, por los más sagrados textos del esoterismo de la India. Luego veremos que la gran vidente alemana Anna Katharina Emmerich se refiere a Melquisedec haciendo exactamente las mismas apreciaciones como también el gran místico Jacob Lorber. Hemos empezado por lo bíblico, dos autores, Turniak y René Guénon, expertos en sufismo. Hemos entrado en el hinduismo un poquitito. Sigue siendo un misterio, sin padre ni madre. Vamos a entrar ahora en tradiciones musulmana y hebrea. Para poder desembocar de lleno en el testimonio más importante y completo para esclarecer el misterio de Melquisedec, es decir, en la tradición hindú, entendemos que antes es necesario revisar algunas aportaciones que tienen que ver con el mundo musulmán y el mundo hebreo. La redacción de esta parte del presente estudio se ha visto grandemente facilitada por la erudición de Jan Turniak. Digamos que vamos viajando hacia atrás, pero para viajar hacia atrás partimos
de las fuentes más conocidas. Hacia atrás significa que vamos a viajar hacia el hinduismo buscando a Melquisedec. En primer lugar, debe señalarse que ni en el Corán ni en sus principales comentarios se hace mención explícita de Melquisedec. Sin embargo, hay referencias en la literatura siita, las que han merecido el análisis de un estudioso de la talla de Henry Corbin, otro autor fantástico. Este autor identifica a Melquisedec con el imam oculto de la tradición siita, añadiendo que su parusía, aparición pública, marcará la realización espiritual completa del hombre integral del futuro. Hay dos textos iraníes islámicos antiguos que deben ser citados en relación a nuestro asunto, de los que se designa a Melquisedec como Malik Solem, Maliku Salam o bien Malik Yazdak, tratándose inequívocamente por lo demás del mismo personaje. Estos textos son el Hafi Bab y Sayyidna y el Kalam y Pir. En ellos se aclara que tales nombres se aplican al bendito Maulana, promulgador de la ley eterna y revelador de los misterios. Y aquí nos debemos detener con redoblado asombro y respeto, pues evidentemente es más que una coincidencia que este nombre de Maulana se aproxima mucho al que los iniciados hindúes emplean para designar al rey del mundo en su aspecto de protector del mundo, Maha Vishnu, y promulgador de la ley eterna, Sanatana Dharma. Este nombre sagrado que pronuncian en sus alabanzas los Siddhas y Mahatmas, como también los Devas en Narayana, o mejor, y con el respeto que les es debido, impacta al compararlo con el Maulana. Vamos ahora a Sri Bhagavan Narayana. Su significado es el que anda sobre las aguas, simbolizando así que él permanece sereno e imperturbable ante el perpetuo cambio en el devenir de los acontecimientos terrestres. Recuerda esto, sin duda, el Génesis, en donde menciona que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. En la tradición hebrea aparecen menciones de Melquisedec en distintos libros tales como el Zohar y el Midrash Rabbah. En general, tales menciones poco agregan al texto bíblico, constituyendo solo paráfrasis del mismo. Las referencias completas pueden verse en la obra de Tourniac. Entre tales textos, sin embargo, hay uno que encierra un gran secreto iniciático en forma velada y que además contradice explícitamente a San Pablo, afirmando que el sacerdocio de Aarón es según la orden de Melquisedec, cosa que, como hemos visto, Pablo reservaba exclusivamente para el sacerdocio de Jesucristo y sus continuadores. Este texto se halla en el Zohar 3, sección Mezora 53b, y puede también hallarse en Tourniac. El ya mencionado doctor Ferdinand Ossendowski, un ilustre viajero, hombre de ciencia y escritor, narra lo siguiente en su ya clásica obra de viajes, Bestias, hombres y dioses. Al atravesar la caravana que él comandaba, las estepas del Asia Central cerca de Zangal Luk, el guía mongol exclamó de pronto: «¡Alto! Deteneos», y acto seguido se arrojó al suelo desde su camello musitando el clásico mantra budista Om Mani Padme Hum. Algo increíble sucedió en ese momento. El aire vibraba dulcemente y traía consigo como una canción de amor y paz que llegaba en el acto al corazón. La tierra y el cielo parecía como que contenían el aliento. Hasta los animales lo percibían. Los pájaros cesaban en su vuelo y se posaban. Los camellos paraban las orejas. Los caballos parecían inmóviles y atentos. Los perros cesaban en sus ladridos y los yak se echaron al suelo. Todos los portadores mongoles se arrodillaron y oraron fervorosamente, mientras que esa paz absoluta, hasta el viento incesante de la región, cesaba de soplar. Era un estado de cosas portentoso, una calma y paz inusitadas, sobre todo para los occidentales. Cuando el éxtasis colectivo cesó, los mongoles explicaron a Ossendowski lo que sucedía. Se habían acercado al misterio de los misterios, al reino subterráneo del rey del mundo, en el momento justo en que éste se hallaba en meditación. Como es fácil de comprender, no es mucha la información que Ossendowski pudo obtener de aquellos hombres tan incultos y primitivos. Una manera de hablar de la época. Aquellos mongoles sabían que los lamas guardaban celosamente el secreto del rey del mundo y castigaban con severidad a quienes divulgaban tales cosas, pero
Y aquí hay un misterio más. El testimonio recogido por Ossendowski en aquella oportunidad coincide notablemente con lo expuesto en el libro Misión a la India del marqués Sanif d'Albeidre y también con lo narrado por un autor mucho menos prestigioso y serio conocido como Louis Jacoliot en Los hijos de Dios y el espiritismo dentro del mundo, que cita varias veces René Guénon. Los tres autores mencionados se refieren al Agarthi o Agartha, nombre que recibe en lengua tibetana el misterioso reino subterráneo donde reside el rey del mundo. Paralelamente, y al parecer sin que René Guénon y Tourniac tuvieran conocimiento de ellos, otro viajero famoso, Nicolás Roerich, escribió extensamente al respecto de este reino misterioso en otro libro clásico, El corazón de Asia. Él designa a este reino con el nombre hindú de una de las localidades del mismo, Shambhala o Shambhala. Además, confunde a esta localidad con otra distinta del mismo reino que es Kalapa. Curiosamente, las fuentes en que se informó Roerich son tibetanas y así vemos que designa al rey del mundo con el nombre de Rigden Giepo. En rigor, esto contrastaría con el término Shambhala, que es hindú, salvo, claro está, que exista una tradición uniforme al respecto. Nos consta que los lamas se refieren continuamente a Shambhala en sus disciplinas espirituales como el centro espiritual por excelencia en el que desean renacer. Debe señalarse que si bien Roerich dedica considerable espacio a esta cuestión, en su mayor parte se dedica a repetir habladurías superficiales provenientes de diversos lamas. Posteriormente, nuevos textos han aparecido en Occidente. Albert Grudenwell publicó en alemán en 1915 un escrito hasta entonces secretísimo, obra del tercer Pachem Lama, titulado El camino hacia Shambhala. Una versión francesa de esta obra apareció en Arque, Milán, en 1983. Este libro pretende describir un itinerario geográfico real para llegar a Shambhala y carece del contenido doctrinal, es decir, de enseñanzas espirituales. Una adición interesante a la bibliografía se produce en 1980 cuando Edwin Benham publica de nuevo un libro titulado El camino a Shambhala. Este autor pasó varios años en el Tíbet trabajando en un proyecto para la conservación de manuscritos antiguos. Paralelamente llevó a cabo una prolija investigación respecto de Shambhala y realizó escaladas en los Himalayas. Su obra, si bien de fácil lectura, está escrita desde la perspectiva de un erudito y sitúa el tema en un contexto puramente mítico y simbólico. Vale la pena transcribir aquí una vieja narración tibetana que allí figura. Y dice así: un joven, empeñado en llegar a Shambhala, cruzó por muchas montañas y desiertos. Al fin llegó a la caverna donde vivía, alejado del mundo, un anciano ermitaño. Este le interrogó acerca del destino del viaje. Voy a la búsqueda de Shambhala, replicó el joven. No deberás viajar muy lejos, replicó el anciano, pues Shambhala se halla en tu propio corazón. Esto, como veréis, es tan impactante porque esto es el reino de Dios, está en ti. Esto es el alquimista, esto es todo el tiempo lo que estamos haciendo en este canal. Está en ti. El tema ha servido de inspiración incluso a un novelista, James Hilton, cuya obra Horizontes Perdidos ha sido 2 veces llevada al cine. Conviene recopilar aquí, a manera de síntesis, lo más importante de las informaciones recogidas por Ossendowski. Como se ha dicho, estas coinciden sustancialmente con lo dicho en sus libros por Sanif d'Alberdre y Jacoliot. Lo interesante es que estos dos últimos autores jamás visitaron el Tíbet o los Himalayas y que además publicaron sus obras bastante antes que Ossendowski. Se agrega a los anteriores el problema de esclarecer cómo obtuvieron las informaciones. Dice Ossendowski: primero, el reino misterioso de Agarthi tiene accesos distribuidos en el mundo entero
incluyendo en esto el continente americano. Segundo, en este reino interior no existe el mal ni el crimen. Tercero, existen una serie de poblaciones o ciudades en el Agarthy que rodean al lugar central. Cuarto, allí mora el rey del mundo, o Brahmatma, asistido por el Mahatma y el Mahanga, los que respectivamente predicen los acontecimientos mundiales y dirigen la marcha de tales acontecimientos. René Guénon, con su justeza y perspicacia habituales, se apoyó en estos pocos datos para anunciar algunas conclusiones de enorme interés. El centro espiritual de Salem, donde reina Melquisedec, está conformado a imagen y semejanza del centro del mundo o sede y morada del rey del mundo. A este reino inaccesible le corresponden, según la tradición iniciática hindú, que vamos a ver más ahora en un ratito, 24 centros secundarios en el mundo. Al centro del mundo, situado en los Himalayas, los iniciados hindúes lo denominan Badari Vana, nombre de la foresta en que se haya situado, y los tibetanos, como hemos visto, Agarthy. Es decir, hemos pasado de alguien que no tiene padre ni madre, que no se genera, que es, en el Génesis, al mundo hebreo, al mundo islámico, ya al hinduismo, incluso el mundo tibetano, a localizar dónde vive este Melquisedec, que no es Jesucristo, que no es Buda, que tampoco es Dios, que parece ser alguien que está en un in-between, como diría, un paso a un momento reciente en el que hemos dicho, en el que se ha dicho, el reino de Dios está en ti, cuando se encuentra con ese señor que le dice, el reino de Shambhala está en ti. El reino de Dios está en ti. Un joven empeñado en llegar a Shambhala, cruzó por muchas montañas y desiertos. Al fin llegó a la caverna donde vivía, alejado del mundo, un anciano ermitaño. Este le interrogó acerca del destino de su viaje. Voy en la búsqueda de Shambhala, le explicó el joven. No deberías viajar muy lejos. No deberás viajar muy lejos, replicó el anciano, pues Shambhala se halla en tu propio corazón. Es curioso que algunos centros secundarios llevan el nombre de la sede del rey del mundo y otros estrechamente ligados a esta. Así, con sorpresa, hemos hallado a un Badari en Egipto y a un Nara, nombre de inmensa importancia en la tradición esotérica hindú, en el Japón. El hecho de que Salem necesariamente debía ser un centro secundario de Badari Vana fue señalado por Guénon con intuición genial en 1927, o sea, 3 años después de la aparición del libro de Ossendowski. Guénon señaló entonces, con gran justicia, que el sacerdocio perpetuo de Melquisedec es precisamente la expresión de lo que en el hinduismo se conoce como Sanatana Dharma, la ley eterna. En realidad, traducir el Dharma por ley no es adecuado, y una definición más correcta de este vocablo es la siguiente: conjunto de medios correctos y eficaces, necesarios y trascendentes para alcanzar el bien y evitar el mal. Precisamente lo que ni Guénon ni Tourniac conocieron fue la existencia de un amplísimo tratado sánscrito en 4 volúmenes titulados Sanatana Dharma Dipika, o sea, luz sobre la ley eterna. En esta obra monumental se exponen para los iniciados las más completas explicaciones relativas al Rey del Mundo y el sublime grupo de maestros espirituales que lo acompaña, como también en lo que concierne al misterioso reino de Badari Vana o Agarthy. Con gran esfuerzo hemos podido procurarnos 3 de los 4 volúmenes en versión inglesa, restringida a círculos muy estrechos. El 4º tomo está reservado solo a maestros del más alto rango y nos proponemos, dar a continuación una apretada síntesis de aquello que es dado revelar. Los tiempos han llegado en que se plantean estas cuestiones a la luz de auténticas fuentes iniciáticas. Esto servirá tal vez para que muchos comprendan
cuán torpes y desactualizadas son las obras al respecto de los autores teosóficos tales como Besant, Leadbeater, estos son los de la teosofía, Alice Bailey y Vicente Beltrán Anglada, las que desde un punto de vista genuinamente esotérico no son más que supercherías y falsificaciones. No debemos olvidar que René Guénon calificaba el teosofismo de pseudo-iniciación y que incluso sospechaba que este movimiento pudiera encubrir cosas aún peores, pudiendo ser incluso un medio del que se vale la contrainiciación para sus fines. Vale la pena la lectura de su obra, El teosofismo, a la que nos remitimos. Nosotros, sin embargo, consideramos que estas afirmaciones son demasiado tremendistas y que simplemente la teosofía no debe ser tomada demasiado en serio, como bien afirmaba este altísimo iniciado que fue el Swami Subrahmanyananda, el último Parama Guru de la jerarquía blanca. Sostener que la teosofía es yoga, Brahma, Vidya es simplemente una afirmación no verdadera. Aclaremos que la yoga Brahma Vidya, o ciencia sintética del absoluto, es la designación que emplean los maestros hindúes para designar el conocimiento metafísico e iniciático. En suma, la información proveniente de tales fuentes iniciáticas genuinas es taxativa. El rey del mundo, llamémosle Narayana o Melquisedec, es una realidad augusta. Él encarna la tradición viviente, la ley eterna. Es el Dios de la tierra y Dios en la tierra. Yo no tengo claro, después de contar lo que estoy contando, que sea Dios en la tierra. Que sea una tradición viviente, sí. Que sea Dios en la tierra, no. Y no lo digo desde un punto de vista ni científico ni histórico, porque como veréis, en el texto lo que está ocurriendo es una asociación por afinidades también, por relatos, por textos acerca de este personaje, Melquisedec. Digo personaje, no tomarlo como una ofensa. No nacido, esta parte era interesante, era no nacido, que con el tiempo parece haber perdido interés en autores de lo sagrado, incluso en novelas, en el tratamiento de quién era. Aquí se les ha olvidado nombrar a Melquíades, como he repetido al principio. Que si no recuerdo mal, en la novela de García Márquez era una especie de mago. No mago de magia y de circo, sino de la naturaleza. Así que vamos ahora a la tradición hindú, en esta búsqueda de quién era. Si es no nacido, pues podemos decir que fue, no fue, es, era y será. Lo podemos meter todo llamado Melquisedec. La verdad que estos textos, a mí está la parte que siempre me ha fascinado del mundo, vamos a llamar sagrado, religioso, conjunción de viaje, de aventuras con lo histórico, con personajes, con poderes psíquicos, mentales, con cuentacuentos, con mentirosos. A mí esto me encanta porque la vida tiene esa complejidad. Lo material con la riqueza, con el poder del mundo, el rey del mundo. Personajes de colores. La gran mentira creativa. Los olores, los paisajes, la necesidad del momento en el lugar en el que se vive. Todo esto me resulta fascinante. Lo cierto es que al final esa esencia que se encuentra en lo cotidiano, que lo di cuenta a Gurdjieff, que lo cuenta Krishnamurti, que lo cuentan tantos otros, es el secreto, ahí, en lo cotidiano, en lo cotidiano. Ya lo dije hace tiempo, llega un punto en el cual uno se pregunta, ¿y tengo que seguir
de verdad, leyendo, preguntándome, haciendo prácticas, o puedo estar en silencio. Silencio no significa que no hable con la gente. En el día a día, estoy buscando todo el tiempo. La pregunta es que sí, estoy buscando todas las respuestas, que sí, estoy buscando todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, estoy compartiendo, pero también estoy compartiendo conmigo, porque hablo conmigo también. Estamos todo el tiempo buscando. ¿Es posible que hagas sin estar buscando? Esto se lo dijo alguien, lo he contado en el libro rojo de Carl Jung, un jefe de una tribu americana, a Carl Jung. Joder, los blancos, siempre estáis buscando algo, coño. No se lo dijo así. Se lo hubiese dicho así, hubiéramos flipado en colores. Luego se hicieron súper amigos. Pero sí, siempre estáis buscando algo. Y es cierto, siempre estamos buscando algo todo el tiempo. Es un poco agotador. Porque al final no acabamos nada. Y sí que yo hablo mucho también de esencia, lo cotidiano, pero ahí estamos todo el día. No sé cuánto va a durar esto. La tradición hindú. La enseñanza de los maestros hindúes es que cada galaxia, cada sistema solar, cada mundo, astro o planeta en el cosmos está guiado en su evolución por jerarquías espirituales de grandes seres, muchísimo más elevados que el ser humano corriente. Esta guía o dirección tiene lugar tanto en lo que hace a lo espiritual como a lo material, tanto en los planos sutiles como en la materia densa. Cada jerarquía se halla a la vez subordinada a otras de mayor rango, estableciéndose así una orden total en el cosmos hasta llegar a la causa primera, el Parabraham, o sea, el Dios Altísimo, el Dios del universo, nuestra Tierra. Nuestra Tierra no es una excepción al respecto. Existe en ella, aun cuando la mayoría de las personas lo ignoren completamente, una augusta asamblea de maestros a la que se suele denominar en Occidente la fraternidad blanca. El cristianismo primitivo conocía este hecho y ello se hace referencia en el credo cuando se menciona a la comunión de los santos. Posteriormente, la tradición relativa a la jerarquía fue ocultada y las explicaciones actuales de las iglesias cristianas al respecto ya no guardan relación alguna con su verdadero origen y significado. No obstante, debe señalarse que la expresión comunión de los santos es particularmente feliz por cuanto la tradición enseña que esta jerarquía está formada por los grandes seres y santos de todos los credos y también por aquellos que no pertenecieron a grupos religiosos. Son todos los seres puros y elevados que nos han precedido en el camino de la evolución, los que integran la jerarquía planetaria, o bien, para decirlo con las palabras de luz en el sendero, son los zapadores de la raza humana, sus auténticos pioneros en los mundos espirituales. Bueno, yo esto, que me gusta como tal, primero, yo dudo que les pongan, si eso existe, que sí, yo creo que existe, pero existe para mí vibracionalmente. Ni con caras ni no caras. Pero es igual, podemos ponerle caras porque cada uno la va a ver culturalmente como le dé la gana, no importa. Y yo creo que esto existe. Que tenga nombre, ya os digo que es una manera de, igual que las visiones o lo que vemos, no tiene nombre como tal. Que se utilice ese nombre, jerarquía blanca, pues perfecto, así lo podemos ubicar, colocar, visualizar nosotros, porque nosotros sin palabras y sin conceptos como que no nos manejamos. Pero sí, yo siempre he tenido claro que al ser energía y vibración, y hay haber niveles vibracionales, muchas veces conjugados, juntos, revueltos ahí, vamos a ir ascendiendo, bajando, subiendo en esos niveles, y en esos niveles van pasando cosas. En esos niveles que son vibraciones y que son aplicadas a lo material, aquí en la Tierra, donde sea, vamos a estar desarrollándonos, intercalándonos, modificando nuestra vida acorde. Nuestra vida son nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra mente, lo que pensamos, lo que hacemos, la capacidad de destruir, la capacidad de amar, la capacidad de la locura, el poder, todo. Y a veces conjugándose, o sea, puedes ser un chamán fantástico y gustarte el poder, puedes ser un autor fantástico, contar cosas fantásticas que ayudan a despertar y ser un cabroncete y gustarte mucho otras cositas. Esto pasa, sí, puede pasar, de hecho pasa.
Los escritos de Elena Blavatsky y Arthur Sinnett localizaban la morada de los maestros integrantes de esta hermandad en un lugar que no precisaban entre el Tíbet y la India. Estos autores hacían referencia al jefe de los mencionados maestros con los nombres del Señor del Mundo, el iniciador único, la base raíz, la jerarquía de los arhats, en la neblina del fuego, el siempre vivo Banyan, humano, pero sin mencionar nunca su nombre y aún enfatizando, como lo hace Blavatsky, en el entorno primero de la doctrina secreta que este gran ser debía permanecer innominado, es decir, no nombrarlo. Esto a mí me interesa porque el no nombrarlo, porque Krishnamurti nos habla muchas veces de no nombrar ciertas cosas, pero no por nada, o sea, entre ellas el miedo, sobre todo el miedo. Lo veo, lo analizo, lo reviso de dónde viene y llega un punto en el que no lo nombro. No lo nombro, ¿para qué? Para no traerlo, no darle vida. No por miedo. Muchos recordarán la belleza imperecedera y la elevación espiritual del siguiente párrafo que transcribimos de dicha obra. Él es el iniciador único, llamado también el gran sacrificado. Pues sentado en el umbral de la luz de cuya naturaleza participa, él mira en ella desde dentro del círculo de la oscuridad que él no cruzará, abandonando su puesto hasta el último día de este ciclo de la vida. ¿Por qué permanece el solitario y vigilante en el puesto que escogió él mismo? ¿Por qué se sienta junto a la fuente de la sabiduría original de la cual ya no bebe, puesto que él ya no tiene nada que aprender que no sepa ni en esta tierra ni en su cielo, debido a que los solitarios peregrinos de pies adoloridos en su camino de retorno al hogar nunca están seguros ante el último momento de no perder la dirección en este desierto ilimitado de ilusión y de materia llamado vida terrestre, porque él, que es exiliado voluntario, desea indicar el camino a esta región de libertad y luz a cada prisionero que ha logrado librarse de las ligaduras de la carne y de la ilusión. El Santísimo Ser, al cual hacía referencia Elena Blavatsky en el paisaje citado, es el Dios de la tierra, el Anima Mundi, a quien los iniciados se refieren, como ya se ha mencionado antes, con el nombre de Sri Bhagavan Narayana, Melquisedec. En su aspecto de protector del mundo, Maha Vishnu, Narayana significa literalmente, como ya se ha dicho antes, el que anda sobre las aguas. En rigor, este nombre, hace a las tan elevadas funciones que él desempeña. Es decir, en el cosmos hay millones de Narayanas, cada uno de los cuales es un amsa o fragmento del Parabraham, del Dios altísimo y único. La tradición iniciática hindú refiere que nuestro Narayana llegó a este mundo hace más de 18 millones de años en calidad de avatara, avatar, palabra que significa literalmente descenso. Avatara Maha Vishnu. Repito, la tradición iniciática hindú refiere que nuestro Narayana llegó a este mundo desde hace más de 18 millones de años en calidad de avatara, del avatara Maha Vishnu. En esa joya única de la literatura espiritual que es el Sanatana Dharma Dipika, luz sobre la ley eterna, dice de sí mismo el bienaventurado señor Narayana: yo soy un Amsa de Brahman, radiante con su luz, que ha descendido de Vishnu a Badari Vana para la salvación del mundo. Badari Vana es la extensa región secreta en los Himalayas donde tiene su morada la denominada por los teosofistas Fraternidad Blanca. Es muy importante para nuestro propósito aquí señalar que así Bhagavan Narayana, siempre de acuerdo a la tradición, se le designa también con los nombres de Sanat Kumara, o sea, el eterno muchacho, cuando él actúa en su aspecto de Maha Brahma y de Dasinamurti, en su aspecto de Maha Vishnu. Atentos a esto que acabo de contar. En esa joya única, repito, de la literatura espiritual que es el Sanamata Dharma Dipika, luz sobre la ley eterna, dice de sí mismo el bienaventurado señor Narayana: yo soy un Amsa de Brahman, radiante con su luz, que ha descendido de Vishnu a Badari Vana para la salvación del mundo. Badari Vana
Estoy repitiendo, para llevaros a un sitio. Badari Vana es la extensa región secreta de los Himalayas. Antes hemos estado contando en ese viaje de ese autor donde iban en la caravana y se paran los mongoles, se callan los perros, se hincan los bueyes. Ese lugar secreto de los que habla aquí. La Fraternidad Blanca, el lugar donde reside la Fraternidad Blanca, región secreta del Himalaya. Y eso lo cuenta él, que estaba ahí. Y subrayamos, continúo, lo de eterno muchacho deliberadamente, citando el texto hindú Sutta Samhita Shloka al respecto, que dice así: se encuentran sentados al pie del árbol, bañan los discípulos y el gurú. Los primeros evidencian larguísimos años y este último se muestra como un muchacho. El gurú, o portentoso milagro, enseña por medio del silencio y las dudas de los discípulos se desvanecen. Naturalmente, este párrafo se refiere al señor Narayana, mismo en su aspecto de Sanat Kumara, eternamente joven, impartiendo sus enseñanzas a los grandes seres que tienen el raro y excelso privilegio de recibirlas directamente del mismo. La naturaleza de esta exposición destinada al gran público nos hace imposible aquí dar mayores detalles respecto de aspectos de la tradición sagrada y primordial, que están reservados para los iniciados exclusivamente. Solo cabe, por un lado, prevenir a los lectores que se interesen en estos temas respecto de las increíbles fantasías e invenciones que han publicado al respecto autores como Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada y muchos otros, sin olvidar a Annie Besant y al obispo Leadbeater. La verdadera tradición esotérica hay que buscarla en otras fuentes ciertamente más serias. Cabe, eso sí, mencionar un hecho esencial que proviene de las más elevadas y esclarecidas fuentes. Es absolutamente imprescindible señalar que todas las grandes encarnaciones divinas que el mundo venera son avatares, es decir, descensos o encarnaciones del dios de la tierra, del señor Narayana mismo. Puede ser que Melquisedec es Sri Bhagavan Narayana, o sea, a Melquisedec, a quienes los humanos veneramos las más veces sin saberlo, en Rama, en Krishna, en Orfeo, en Enoch, en Hermes, en Kapila, en Chaitanya, en Govila, en Sankara, en Jesús llamado el Cristo y en tantos otros grandes seres que dieron al mundo enseñanzas acordes al lugar, tiempo y circunstancias para conducir a todos los seres a la verdadera felicidad. Es decir, lo que nos están contando aquí hoy, quién es, quién era, quién es, quién será, quién es, quién fue. Melquisedec es el uno. Yo tengo dudas de que sea Dios, pero no hablo desde la ciencia ni la historia, una interpretación mía peculiar desde mi mundo espiritual. Pero sí que es uno que está interpuesto entre Jesucristo, antes, Buda, antes, que da lugar a todos. En realidad, me da igual que sea uno Dios, porque al final los atributos que tiene son tales que bien podría ser Dios. Y luego, si pensamos en lo que pensamos y hablamos aquí, si todo está en las partes y las partes están en todo, al final es una extensión de Dios, llámese Melquisedec, Narayana o lo que te dé la gana. Cabe agregar aquí otro dato de interés que normalmente se desconoce. En Badari Vana existen 5 localidades secretas y multitud de ashrams donde se agrupan los maestros de la jerarquía. En Badari del norte o Uttara Badari, donde serían las localidades de Brahmala y Sankala. En Visala Badari, situada hacia el oeste, se halla la localidad de Pamala. En Dakshina Badari, hacia el sur, se hallan Sambala y Kalapa. Tales lugares son totalmente inaccesibles para las personas que no hayan sido autorizadas por los maestros para visitar tales lugares sagrados. Conclusiones. Para llegar a una conclusión clara es menester afirmar algo claramente. Si aceptamos las revelaciones a nivel histórico, es menester ipso facto concluir que estas no son necesariamente cosa del pasado y que pueden de nuevo acontecer ahora o en el futuro. Es lo que he dicho antes, Melquisedec era, fue, nunca fue,
siempre fue, pasado, futuro, presente. Dios puede manifestarse a los hombres según convenga, ayer, hoy y siempre. Y siempre. Negar esto no es más que ingenuo fanatismo. Yo no tengo ninguna duda de esto, ni necesito un intermediario que me lo explique. Tras los Upanishads, la Biblia y el Corán, hubo otros autores que nos dejaron textos a los que legítimamente puede considerárseles también como reveladores y revelados, tanto más que los mencionados. Y cuidado con las revelaciones. Quiero llamar la atención sobre dos de estos autores. Uno es la monja alemana Anna Katharina Emmerich, famosa por sus visiones, nacida en Westfalia en 1774. Nos ha legado una obra inmensa describiendo tales visiones. Su obra ha sido muy mutilada por la censura eclesiástica. En ella nos habla de Melquisedec y de la Salem, que es la Jerusalén celestial, tal como señala René Guénon. En el tomo 1, tercera parte, dice explícitamente: Melquisedec aparece ante mí como un joven de 25 años. Se me aparece en distintas épocas, pero jamás tiene más edad, agregando luego que su figura se le aparecía como en alas, no porque las tuviera, sino para indicarle que era un ser venido de lo alto, superior a los hombres. De nuevo, aquí esto que se ha hablado, pero que a la gente le cuesta aceptar, que es la prehistoria, la vida como antiguos astronautas, seres de otras galaxias intercediendo con nosotros. Yo sé que es un poquito complicado, pero está ahí. El otro autor que merece especialmente ser recordado aquí, para concluir, es el austriaco Jakob Lorber, un modesto músico de la ciudad de Graz, quien tuvo a partir del 15 de marzo de 1840 grandes experiencias espirituales. Según sus palabras, Dios mismo, desde su corazón, le obligó a escribir al dictado. Su misión de escribir, de este modo, duró 24 años, durante los cuales jamás corrigió una sola línea. Su obra impresa alcanza 10.000 páginas. Su inspiración y revelaciones habrían sido predichas, según se afirman por el famoso Emanuel Swedenborg en la carta al pastor Oettinger. Mucho es lo importante en la obra de Lorber, pero destaquemos aquí solamente lo siguiente: libro de la infancia de Jesús. El rey de Salem fue el Señor mismo, pero a excepción de Abraham, nadie debía saberlo. Otro: Jesús dijo a los escribas: ¿quién era Melquisedec, el único gran sacrificado, el rey de Salem? ¿Quién ha sido, qué ha sido de sus enseñanzas y leyes de sabiduría dadas para todos los hombres? Jesús dijo, en cuanto al rey de Salem, él estaba allí desde antes de los tiempos, antes de todas las criaturas y bien antes que Noé. Y apareció en el cielo una escritura luminosa que decía: Melquisedec es el verdadero rey de reyes y el gran sacrificador de los grandes sacrificadores, el único padre verdadero de sus hijos en el cielo y en la tierra. Os mando un abrazo, os dejo con este Melquisedec, historia de quién es Melquisedec, dentro de estos audios que yo los llamo como mundos paralelos, y que están reflejados y recorridos por básicamente todos los textos sagrados de todas las religiones. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.